Perfecto, ya estamos iniciando la grabación con el permiso de todos. Entonces, bueno, entonces voy a irles explicando. Entonces, les recordamos que el día de ayer, creo que la mayoría de ustedes estuvieron, pues quienes no estuvieron les contamos, hicimos la actividad de la evaluación inicial. Esa es la actividad que deben hacer primero antes de iniciar los contenidos que fueron explicados la clase pasada, o sea, el día de ayer, que explicamos pues gran parte de los contenidos que se vieron en esa evaluación diagnóstica. Entonces, para quienes no lo han realizado, quienes ya lo realizaron, pues ustedes ya tienen su registro. Yo ahí ya los vi, fueron como 26 personas. Igual cualquier cosa, pues me pueden escribir al correo y hacemos la verificación correspondiente. Y quienes no lo han realizado deben ingresar al GRAPS, ahí al link que les publicamos. Ahí hay una parte que dice evaluación inicial, realizar esa evaluación sin ninguna precaución, sin ninguna preparación, simplemente con los conocimientos que ustedes tengan hasta el momento, pues de ecuaciones diferenciales, de cositas así, pues muy básicas de física relacionadas con movimiento armónico simple. ¿Listo? Eso por un lado. Y ahora, y pues después revisar los contenidos, ya revisamos la primera contenido que fue resolver la ecuación diferencial con los métodos analíticos. Es la ecuación diferencial que modela la situación del péndulo simple, ahí explicamos bien. Pueden revisar la grabación la estaremos enviando mañana a sus correos, a través también de sus tutores, a través de los grupos de Skype y a través del foro de noticias. Entonces, para que ustedes en la tarde pues estén ahí pendientes de esas dos grabaciones y así pues puedan desarrollar de la mejor forma y en el orden correspondiente el ejercicio 4, el ejercicio 5 y el ejercicio 6. Hoy vamos a explicar, pues digamos que básicamente lo mismo de cómo vamos a hallar el ángulo teta con respecto al tiempo relacionado pues con el problema del péndulo, pero ya no vamos a utilizar un método analítico, sino un método que se llama el método de Euler. ¿Listo? Estos métodos, digamos pues, digamos ahorita pues ya vamos a tomar el recorderis aquí. Nosotros teníamos la clase pasada que esta ecuación que ustedes ven aquí es la ecuación que va a modelar la situación del péndulo simple, ¿cierto? Entonces, ¿qué era un péndulo simple? Entonces, nosotros lo explicamos, simplemente uno coge aquí como un sistema de referencia, un sistema de apoyo, una cuerda, ¿cierto? Aquí esta cuerda pues se le coloca una masa, ¿cierto? Eso es una masa que no importa por el momento. Y lo que hacemos es que lo ponemos a oscilar, ¿no? Lo ponemos a oscilar, lo ponemos, entonces él puede venir hasta por acá y así, y esa es la situación que estamos tratando de modelar. Y nos dimos cuenta, ayer dimos la explicación, que esta ecuación diferencial, de acuerdo a unas ciertas condiciones, es la que modela el péndulo simple cuando el ángulo es menor a 20 grados, ¿no? O a, creo que era pi 90, ¿no? O bueno, lo que corresponde en radianas, pero básicamente es eso, es decir, esto sirve para ángulos pequeños. Si es para todos, sería con seno de teta, pero pues esa ya es otra situación que se estudia de otra forma. Entonces nosotros nos dimos cuenta que esta ecuación, pues no era más que una coecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? De segundo orden, homogénea. ¿Por qué? Pues porque es básicamente es lineal, este G sobre L, este G es la gravedad, L es la elongación, son constantes, es decir, que esto al final se va a convertir en un número y eso haría que la forma que tiene sea de las homogéneas y para resolver las homogéneas, pues nosotros ya conocemos el método que es el mismo método que se ve en el tema del ejercicio 1, que se asocia con la ecuación cuadrática, se resuelve la ecuación cuadrática y ahí hay unas formas en donde se puede resolver. Entonces eso fue lo que vimos el día de hoy. Hoy vamos a ver otro método que se va a salir de los parámetros normales de las ecuaciones diferenciales, de cómo, me han dicho, los métodos de solución, porque resulta que es un método que se va a resolver más con algoritmos que con fórmulas algebraicas. ¿Qué pasa con las ecuaciones? Cuando nosotros tenemos una ecuación algebraica, una ecuación diferencial o de cualquier tipo, uno generalmente dice, ah, bueno, aquí se tiene que solucionar el ángulo, ¿cierto? Disculpen acá que se me cambió esto solo.
A ver, listo. Aquí tenemos que solucionar. Ahora me está fallando esto. Bueno, aquí tenemos, voy a alumbrarlo acá entonces, que solucionar el ángulo, ¿no? O sea, el ángulo es lo que tenemos que buscar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente, bueno, entonces con unos métodos algebraicos o unas cosas de ese estilo, sacamos una solución general. Resulta que aquí no vamos a sacar una solución general, ese no va a ser nuestro interés, sino que vamos a buscar mediante unos algoritmos que vamos a llamar iteraciones para poder hallar la solución que necesitamos encontrar, la solución, digamos, explícita. Digamos, yo no vamos a llegar acá como teta es igual a coseno más seno, no. Sí, en esto simplemente vamos a decir, hacemos unas sumas, multiplicaciones, hacemos unas operaciones y mediante una serie de iteraciones, o es decir, un número de repeticiones, vamos a llegar también a la solución del ángulo de esta ecuación, al ángulo que es finalmente pues la solución que queremos hallar. Entonces, en esta primera parte les voy a explicar la teoría, lo voy a hacer despacio, no voy a, pues digamos, pero pues digamos no va a ser más fácil entenderlo cuando hagamos en la segunda parte el ejercicio práctico. Entonces, cualquier cosa ustedes pueden levantar la mano, también activar el micrófono. Si hay alguna falla, alguna cosa que de pronto no quede tan clara, pues por favor no lo van indicando. Bueno, entonces voy a intentar, no me deja rayar. Ok, bueno, si no sé por qué lo vuelve borrador. Entonces, permítame en un momento, voy a ver si aquí volviéndolo a achicar me permite porque no sé por qué me está produciendo este error. Ok, si es que aquí, si me lo cambia por borrador y no me sirve. Bueno, entonces me disculpan un momentico. eh, voy voy a salirme y voy a reiniciarlo. A ver si de pronto, y vuelvo y abro el archivo. A ver si de pronto así me funciona. Ahí me disculpan ahí un minuto y ya comenzamos. Entonces aquí busco el archivo, le digo que no y busco aquí el archivo. Ok. Y aquí pues es lo mismo, lo que está por acá en el 25 o 26, algo así. Bueno, o por acá. Perfecto, listo. Entonces ahora sí funciona bien, bien. Listo. Qué pena con ustedes, es que así sí no puedo explicarlo bien. Bueno. Entonces, en esta primera diapositiva vamos a hacer algo muy sencillo. Simplemente le vamos a cambiar la notación. Ya se dan cuenta que es por efectos prácticos. Entonces, la segunda diferencial de teta con respecto a t lo vamos a escribir como teta doble punto, ¿cierto? Entonces, la primera diferencial lo escribiríamos como teta punto y la segunda como teta doble punto. Entonces, esto lo vamos a reemplazar por teta doble punto y pues si no tiene ninguna derivada, pues simplemente queda teta, para que se nos haga más fácil lo siguiente que vamos a realizar. Listo, ¿cómo vamos a llegar al algoritmo? Entonces resulta que cogemos la ecuación, ¿cierto? Cogemos la ecuación. Esto no. Bueno, entonces cogemos esta ecuación, ¿cierto? Que ustedes ven aquí. Y esto que está sumando lo pasaríamos a restar. Entonces eso es lo que nos dice esta diapositiva. Entonces nos dice que teta doble punto o teta segunda derivada es igual a menos la gravedad por teta dividido la elongación, ¿cierto? Entonces esa nos va a servir para hallar las aceleraciones, básicamente. Entonces recordemos que este es el ángulo que uno pues va hallando dentro del péndulo. Si le ponemos un punto, sería la velocidad angular, y si le ponemos dos puntos, ¿cierto? Por definición sería la aceleración angular. Entonces es todo lo que tendríamos que tener acá, nos queda esta ecuación. Entonces aquí, digamos que se vuelve algo relativamente sencillo. Entonces, bueno, voy a dejarlo así. Resulta que nosotros en los problemas que tenemos del péndulo, como el que vimos del niño con el columpio, cualquier problema con péndulo simple, nosotros que tenemos, siempre nos dan el problema, nos dan el ángulo inicial, es decir, de donde saldría el columpio, como les explicaba, nos dan también la velocidad angular inicial y nos dan la gravedad, pues la gravedad de la Tierra, a excepción que fuera pues de otro planeta o bueno, con otras condiciones, y la elongación
que tenemos del hilo. Permítanme a ver si desconectando de pronto el tablero me lo logro, como que era eso. Listo. Entonces les voy a pintar acá, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acá, recuerden, tenemos aquí la piedra, tenemos como una referencia, y aquí va a haber un ángulo inicial, ¿cierto? Con que vamos a columpiar al niño, ¿cierto? Cuando hacíamos el ejemplo. Entonces quiere decir que el ángulo inicial, pues es algo que está dado en el problema. También la elongación, es decir, cuando yo hablo de la elongación, hablo de la longitud del hilo, ¿no? Y obviamente la gravedad, que por lo general es 9,81, 9,8, bueno, eso lo podemos trabajar. Y también nos dan la velocidad angular inicial, angular, es decir, este punto así. Entonces, estos cuatro parámetros no los da. Entonces, como ese parámetro inicial no lo da y nosotros teníamos despejando la ecuación esta fórmula, pues nosotros digamos que es algo como así. Como que cuando uno lo hace algorítmicamente, uno se imagina una tablita, ¿no? Una tablita así en Excel que vamos a trabajar. Entonces se la imaginan algo así. ¿Listo? Entonces, dentro de esa tablita, vamos a trabajarlo acá, vamos a hallar el, perdónenme acá que es que no le cambié a lápiz, perfecto. Entonces aquí vamos a hallar el ángulo, vamos a hallar la velocidad angular y hallaríamos la aceleración angular, que es doble punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va esta situación? Nosotros en el ángulo, que sería lo que queremos hallar las soluciones de la ecuación, tenemos el ángulo inicial, ¿cierto? El ángulo cero. ¿Por qué? Porque está dado en el problema, en alguna parte tiene que decir. También tendríamos el ángulo inicial, acá en la velocidad angular. Y resulta que me dice, vea, usted con la fórmula que acaba de hallar, puede hallar la derivada, perdón, la aceleración angular de la primera iteración. Entonces aquí va a haber como una serie de iteraciones. ¿Qué es una iteración? Entonces una iteración es que simplemente aquí está la iteración cero porque es la inicial, luego el uno, luego el 2 y así sucesivamente. Y también a eso va a haber asociado también un tiempo, ¿listo? Entonces ahí, pues bueno, de pronto el orden ahí lo cambié un poco, pero aquí pues también van a haber asociados un tiempo a esas iteraciones, que ya vamos a ver cómo se halla ese tiempo, es muy fácil de hacer. Entonces, ¿cómo vamos en esto? Simplemente aquí nosotros estamos hallando este, que es el teta 1. ¿Y cómo lo hallamos? Con la gravedad que ya la tenemos, con la elongación que ya la tenemos y con el ángulo inicial que ya tendríamos, ¿cierto? Y también nos dice que para hallar la velocidad inicial, perdón, la velocidad angular en cada una de las iteraciones y luego en cada uno de los tiempos, ya vamos a ver cómo se asocia, pues bueno, tendría yo la inicial por el problema y ¿cómo lo hago? Como ya tendría yo esta doble punto, esta aceleración angular en el primero, para hallar esta del primero, ¿cierto? Esta teta 1 del primero, yo utilizo una fórmula muy de la física como muy clásica, muy normal, que es, lo veíamos así como la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la velocidad, la aceleración, bueno, final, ¿cierto? Por un delta de t, ¿cierto? Que eso pues por ahí lo teníamos. Entonces uno dice, pues esto es muy fácil porque esa velocidad inicial no es más que el teta punto cero, esa aceleración, pues ya la tengo, es la aceleración en ese mismo instante, como en esa misma, sí, en ese mismo instante, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Y el delta de t, ¿qué es? Entonces el delta de t es algo que yo, es un parámetro libre que yo doy. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué significa delta de t en sí? Delta de t es el aumento que tiene el tiempo. Es decir, que yo voy a decir que este tiempo, este movimiento se está dando, por ejemplo, que se va a aumentar, por ejemplo, como un número como 0,1, es decir, ni siquiera aumenta un segundo, sino va ahí despacitico y en ese tiempo es donde yo voy a hacer la razón de cambio del tiempo. Entonces eso lo determinamos nosotros. Entonces, como eso es algo que podemos determinar, pues ya con esta fórmula también tendríamos a esta. Y en ese orden de ideas, ¿cierto? Podríamos tener todas las iteraciones que queramos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos impide tener todas las iteraciones que queramos o en el tiempo que nosotros queramos? Entonces, lo que nos impide tenerlo es que no tendríamos, es que todavía
no podríamos tener la segunda aceleración, ¿no? ¿Por qué no podríamos tener como la segunda aceleración? Porque no tenemos, porque para tener la segunda, en este orden, en esta lógica que estamos trabajando, dice, ah, bueno, ¿qué es igual teta punto? Entonces eso es igual a menos la gravedad por la teta uno, es decir, la anterior, ¿cierto? Por lógica, dividido L. Pero esta no la tenemos, ¿cierto? Esta no la tenemos. Entonces la pregunta del millón sería, ¿cómo hacemos para obtener esta? Entonces eso está resuelto en la siguiente diapositiva. Yo sé que puede ser un poco raro porque uno no está muy acostumbrado a hacerlo mediante iteraciones, porque uno tiene como muy impreso el álgebra en su cabeza, pero se van a dar cuenta ustedes que haciéndolo ya el problema práctico en Excel es sumitas y multiplicaciones estas fórmulas, no es más. Bueno, entonces para poder encontrar el teta en cualquiera de las iteraciones, ¿cierto? Entonces me dice que yo también utilizo una fórmula de la física clásica, que es que uno tenía, bueno, que X, o sea, que la posición era igual a la posición inicial más la velocidad en esa posición, bueno, puede ser la final o no, por el delta de t. Esto es una fórmula que conocemos o que nos acordamos del colegio o de física general. Entonces, esto da así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, en nuestro contexto, pues la posición aquí no es más que el ángulo, ¿cierto? La posición inicial, pues sería el teta cero que ya tenemos, más el teta punto uno, que es la velocidad en esa posición, que esa velocidad, pues no es más que la primera derivada del uno multiplicado por el diferencial. Y como lo vimos en la tabla, pues eso ya lo tenemos. Quiere decir que ya obtendríamos todas los ángulos teta. Y si obtenemos los ángulos teta, pues automáticamente ya obtendríamos el segundo, ¿cierto? Porque tendríamos a teta uno y así sucesivamente. Entonces esto es como un efecto dominó. Entonces eso es lo que vamos a ver, cómo se halla con estas formulitas físicas, más como con algo más físico, no tanto que tengo que conocer la transformada de Laplace o que tengo que conocer, ay, que el método para las ecuaciones homogéneas, no, sino simplemente decir, bueno, yo mediante un algoritmo como lógico, podría hallar esta parte. Entonces vamos a verlo así. Entonces acá, creo que es aquí en la 25, disculpen aquí, esta tablita es la que nos va a ayudar. Entonces pongan atención. Nosotros tenemos siempre un tiempo inicial, generalmente pues empezamos en el cero, una velocidad inicial que nos la da el problema, una, ¿qué cosa acá? Un ángulo inicial que no lo da el problema, ¿cierto? Porque tenemos que partir de algún lado. Una gravedad y una elongación, ¿cierto? Esas cosas las tenemos que estar en azul. ¿Y qué pasa? Nosotros, ¿cómo hacemos para hallar el tiempo? Otra fórmula clásica. Pues coja el tiempo anterior y súmele el diferencial. Entonces, si el diferencial es 0,1, pues va sumándolo de a 0,1, si es 1 o si es 0,5 o lo que usted pues quiera colocar, pero obviamente este diferencial lo vamos a ajustar a nuestra conveniencia. Veces lo podemos ajustar nosotros. Y de resto, como les explicaba, cómo se halla la aceleración, pues con esta fórmula, con el G, con el L, lo divido, a la final es una división y una multiplicación que aquí todos pues lo podemos hacer y nos ayuda a hacerlo el Excel o las calculadoras y al final pues ahí lo vamos hallando. Entonces aquí nos quedaría. Luego decimos, bueno, ¿cómo hallamos la velocidad? Pues como tenemos esa aceleración, podemos hallarla, como tenemos la velocidad inicial, también la podemos hallar con una fórmula física sencilla que conocemos desde siempre. ¿Y cómo hallamos el ángulo en la primera iteración? Entonces, el ángulo de la primera tensión en delta de t, con un delta de t que cogemos, ya tendríamos este, y pues este lo tenemos, entonces pues con esa fórmula ya la podemos hacer. Y como ya tenemos este, pues podemos ir hallando el siguiente y el siguiente y el siguiente de los ángulos, y ahí poco a poco ya tendríamos, entonces teniendo perdón, teniendo este, ya podríamos hallar este, por ende este, y así sucesivamente, ¿no? Tendríamos este, hallamos este y luego hallamos este, y ahí como que lo hacemos con un efecto dominó. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces, si usted recuerda, esto, esto viene de acá, ¿no? De la modelación de la ecuación diferencial, ¿cierto? Esta que hemos estado estudiando, ¿cierto? Esta ecuación diferencial. Entonces, esto me sirve para que cuando de pronto alguien me pregunte, bueno, ¿y cuál va a ser el ángulo de abalanzar el columpio, avanzar el péndulo, lo que sea, en el tiempo 15?
¿cierto? Entonces, yo voy a replicar la fórmula hasta que aquí en T yo lleguemos al tiempo 15 y ese tiempo 15 le corresponderá este ángulo. Y eso nos vamos a ayudar con Excel. Excel es muy útil para eso porque cogemos las fórmulas, las copiamos, las arrastramos hasta el tiempo que nos sirva. Entonces vamos a hallarlo de esa manera, sin necesidad de utilizar ningún tipo de álgebra ni cosas que de pronto no podamos